Ese marco integrativo de la sintergética constituye entonces un método de síntesis, un gran método que nos permite trazar puentes entre paradigmas aparentemente contradictorios o por lo menos sin relación entre sí. Y a partir de nuestra concepción de la conciencia como una interacción entre el mundo más sutil y el mundo más denso, como la interacción entre la onda y la partícula, la interacción entre la materia y la energía, las interacciones entre la energía y la información y la propia conciencia. Nos sumergimos así en un mundo de interacciones, en el mundo del campo R, que es un campo de relaciones. Es en esa relación en sí en la que ocurren todas las interacciones, cómo se manifiestan todas las partículas, cada cosa que es, lo es en cuanto se relaciona. ¿Sí? Una partícula es un patrón de relación, es un ser humano, una galaxia. El cosmos como tal constituye un gigantesco patrón de relaciones. El campo neuronal está implicado en su desarrollo por la densidad de conexiones o la densidad de relaciones. Así que si nosotros tomamos la relación como mínimo común denominador de todo cuanto existe y pudiéramos pensar en términos de acción-reacción con esa intermediación que constituye la relación, podríamos tener ahí una herramienta muy valiosa para comprender las moléculas como patrones de relaciones, los sistemas orgánicos de la misma manera, y tratar de encontrar ese patrón relacional, qué tipo de características universales tiene, porque si encontramos sus leyes y sus características, a lo mejor podemos disponer de una herramienta colosal para poder dialogar en el seno de la vida con aquello de la naturaleza que se expresa en cada uno de nosotros. Bien, esta aventura nos lleva a reconocer dentro del paradigma sistémico, tal como lo mencionamos, el holón o el todo parte, algo que participa de las propiedades de las partes y de las totalidades, que es a la vez un todo, pero a su vez es una parte de un todo mucho mayor. Un holón es entonces todo cuanto existe hasta el infinito. Un electrón es un holón en cuanto que hace parte de, es una totalidad y hace parte también de totalidades mayores, como un átomo, por ejemplo. Un átomo es un holón que hace parte de moléculas, pero a su vez es la totalidad que comprende las partículas subatómicas. Y así sucesivamente llegamos hasta el hombre, que hace parte de la humanidad, humanidad que hace parte de civilizaciones que se van manifestando temporalmente, hasta que llegamos al infinito. Si una estrella, una galaxia es también un holón. Todo cuanto existe es un holón, y esta propiedad sistémica que llamamos holón es a su vez partícipe de cierto tipo de propiedades que vamos a tratar de definir, como la propiedad de la autoidentidad, de la adaptación, de la transmutación o el cambio, de la comunicación. Digamos que los holones se comunican, los holones tienen su propia identidad, y en esta perspectiva, la perspectiva del holón, podríamos aventurarnos a decir, en este modelo, que el holón constituye la unidad básica de la conciencia, digamos como algo así como la partícula fundamental de la conciencia, su quinta esencia. Si nosotros revisamos las propiedades de los movimientos o de los elementos en las cosmovisiones más clásicas del mundo, la de la medicina ayurvédica y la de la acupuntura, por ejemplo, nos encontramos extraños parecidos con esta teoría del holón, ¿sí? La tierra, por ejemplo, corresponde a un proceso de consolidación, de enraizamiento, de autoidentidad, que en una correlación más lejana podría corresponder al yo. El agua es un elemento que representa la mutabilidad, el cambio, la adaptabilidad. El fuego representa el cambio de orbital en cuanto que es la transmutación.
A través del aire nos comunicamos, se proyecta el sonido, la palabra, es un agente de comunicación. Y el vacío, el éter, realmente es el movimiento o el elemento que los contiene a todos, es la quinta esencia también de todos, porque todos están compuestos en última instancia de éter. Si nosotros miramos propiedades del olón, propiedades de los elementos en las medicinas tradicionales, como el Ayurveda, y tratamos de aplicar las leyes, las mutaciones, las transmutaciones entre el olón y los elementos, entonces empezamos a construir un modelo, una metateoría, una aproximación sistémica que nos va a permitir un diálogo diferente con la vida, comprendida la vida también como un olón, compuesta a su vez de olones con propiedades comunes. Si estamos en este nivel, vamos a tratar de mirar cómo esta perspectiva global nos permite dialogar efectivamente desde el punto de vista terapéutico con el cuerpo, con el campo, con la red de meridianos de acupuntura, con los sistemas orgánicos tales como los conocemos en la medicina convencional, con el campo neuronal y, por qué no decirlo, con ese campo de conciencia en que todos los campos están involucrados.